Hoy haremos pan trincha, pero de una manera diferente al que hicimos la última vez, familia. Paso a paso comenzamos la receta. Pesamos 1 kilo de harina 3-0. Hacemos un hueco en el medio. Agregamos 30 gramos de levadura fresca. Una cuchara de azúcar. Preparamos 500 ml de agua en total, lo cual ya vamos a utilizar un poquitito para esponjar esta levadura. Echamos un poquitito acá en el medio. Con un palito vamos a revolver un poquitito y lo dejamos reposar unos 10 minutos. Al volver vamos a agregar 20 gramos de sal al costado, así, simplemente al costadito. Vamos a echar 50 ml de aceite vegetal de girasol. Y ya tenemos el resto del agua que habíamos preparado. Vamos a comenzar el amasado. De poquito comenzaremos a amasar. Solamente vamos a utilizar 500 ml de agua, nada más. Vamos a buscar en esta ocasión una masa un poquitito dura, ya que no vamos a refinar, vamos a amasar bien y vamos a dejar que repose unos 30-40 minutos para continuar. La última vez habíamos refinado nuestro pan trincha. En esta ocasión no vamos a refinar, vamos a hacer de manera sencilla. Simplemente vamos a dejar reposar y ya vamos a armar nuestro pan trincha. Vamos a bajar en la mesa. Esta sería la textura, familia, que tiene que tener. Tiene que ser un poco dura, con mucha fuerza. Vamos a seguir amasando esto por lo menos unos 5 minutos, bien amasado. Estiramos así, apretamos por la mesa y vamos amasando con mucha paciencia. Finalmente hacemos un bollo. Después de que ya sintamos una masa fina, le vamos a agregar un poquitito de aceite por arriba y vamos a meter en una bolsita. Una bolsita sencilla, así. Si es posible, aceitar un poquitito también la bolsita. Lo dejamos reposar unos 40 minutos aproximadamente. Una vez que ya volvemos 40 minutos después, así estaría nuestra masa. Como era una masa un poquitito dura, esta masa es bastante manejable. No se pega para nada por la mano, familia. Es bastante buena esta masa, ¿ok? Vamos a partir en 3 pedazos y vamos a estirar para luego pesar. Tendría que salirnos en total 24 unidades de bolitas de 70 gramos. Vamos a pesar todo. Estiramos un poquitito. Lo que ya vieron mi receta de la última receta de pan trincha, esto habíamos refinado, pero en esta ocasión vamos a hacer así, sencillo. Es una masa bastante fina. Una vez que ya pesamos todo, vamos a formar nuestro pan trincha, familia, así. Embollamos un poquitito y vamos a apretar uno con el otro. Tenemos que poner 6 piezas en cada pan trincha. Apretamos con el puño de la mano, ya que esta masa no se pega para nada por la mano. Apretamos bien así. Alineamos un poco y luego sobamos. Apretamos por la mesa y sobamos. Ese sería el proceso, familia. En esta ocasión vamos a dejar la parte fina arriba
y la parte donde se une vamos a dejar hacia abajo, así que vamos a hacer de manera distinta a lo que hicimos la última vez. Volvemos a embollar. La parte donde embollamos, la parte donde se une abajo, siempre vamos a mantener abajo, familia, ¿sí? Unimos. Y vamos uniendo los 6 bolitas, ¿ok? 70 gramitos cada uno debe tener nuestras piezas. Volvemos a sobar. Vamos a hacer una última vez para mostrar bien cómo sobamos, que es lo que es la parte más difícil, ¿ok? Embollamos, unimos. Podemos apretar con la palma de la mano también sin ningún problema. Así, pues, embollamos, unimos de vuelta y unimos las últimas piezas. Ok, una vez que unimos todo, vamos a apretar bien así y vamos a sobar. ¿Cómo sobamos? Apretamos hacia adelante, luego hacia atrás, siempre la parte donde se une la mesa abajito, y así sobamos todo. Una vez que ya tengamos todo esto en nuestra asadera, vamos a ajustar un poquitito, tratar de colocar todo bien. Agregamos un poquito de harina por encima y ya tapamos. Vamos a darle un reposo aproximado de 20 minutos. A los 10 minutos después vamos a calentar el horno. Ponemos agua tibia o agua caliente si es posible ya. 200 grados nada más. Vamos a prender a unos 30-40 minutos. Una vez que ya precalentamos todo, más o menos unos 10 minutos. Una vez que ya tengamos así fermentado, no tan fermentado, hay que cuidar que no se sobrefermente. Vamos a hacer un corte con una cuchilla, con una navaja bien filosa, si es posible nueva. Con decisión cortamos en el medio, un poquitito cejado. Y con paciencia separamos un poquitito. Este sería el punto, familia. No tiene que dejar que se fermente demasiado. Más o menos una fermentación de 20 minutos ya estaría para hacer este proceso. En esta ocasión vamos a pintar en el medio donde cortamos. Vamos a agregarle aceite vegetal con un pincel. Así le vamos a agregar. Agregamos completo. Esto ayudará a que nuestro pan trinche pueda tener un rompimiento bastante lindo por arriba. Ok, metemos en el horno. Vamos a cocinar aproximadamente 30 minutos en 200 grados. Dejamos entonces ahí, familia. Miren más o menos cómo ya está espectacular nuestro pan trinche. Y eso sería toda la receta. Y esto sería el resultado de nuestro pan trinche, familia. Una belleza total. En esta ocasión no voy a poder abrir y mostrarle por dentro porque este pan trincha ya tiene dueños. Así que hasta este punto llegamos con el video. Estoy un poco afónico todavía por mi gripe, pero igual quería hacer un videito para ustedes esta semana para ir aprendiendo y no perder el ritmo. Así que esta sería la otra forma de hacer nuestro pan trincha. Esta forma es mucho más sencilla, ya que no hace falta refinar. Simplemente hacemos una masa un poco dura y lo dejamos reposar para que podamos trabajarle bien. No se pega para nada, es una masa bastante linda y sale muy lindo nuestro pan trinche. Así que nos vemos pronto, suscríbanse y muchas gracias por ver este video. Chao, chao.